Hola, Dios te bendiga, bienvenido a una nueva transmisión de Avivar Bahía. El Señor los bendiga, que puedan estar preparados para esta palabra. El Señor nos habló de que el mes de septiembre es un mes de libertad, es un mes de liberación, así que prepárate, tu anotador, tu Biblia cerca, porque esta palabra te va a dar consejos prácticos para poder tener esa vida libre en Cristo. Sí, realmente el Señor quiere hacernos libres, no hay duda de eso, que quiere liberar a su pueblo. Y uno dice, ¿cómo? El pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios necesita ser libre, sí, su iglesia, hay todavía áreas donde muchos cristianos que necesitan ser libres, sí, ser libres. Y dejate ministrar hoy por el Espíritu Santo. Hay temas que por ahí vamos a ir tocando que tal vez ya has escuchado hablar en un momento o enseñar, pero que hoy puedas abrir tu mente y dejar a un costado todo preconcepto, ¿no?, de los temas que vamos a mencionar y decir, Señor, yo quiero ser realmente libre y vivir una vida en libertad. Ver fluir esa liberación que Dios desata sobre su pueblo, ¿no? Sí. Así como fue el pueblo de Israel, que el Señor lo liberó con grandes señales de poder. Bueno, hoy también que la iglesia pueda vivir realmente un tiempo de liberación. Nosotros le hemos creído al Espíritu Santo en esto. ¿Cómo me doy cuenta cuando algún área de mi vida está atada o está limitada? Porque muchas veces queremos intentar salir o muchas veces nos ocurren repetidas cosas que no estamos felices, que no hay una plenitud en nuestro interior. No hay como esa libertad que yo puedo decir, Señor, me siento bien, me siento libre. Esas son las áreas que puntualmente Dios quiere tocar con su mano para hacerte libre de cadenas, de ataduras, de limitaciones, porque a veces es como poquito, ¿no? Siempre como a cuentagotas y siempre una vida cristiana muy cargada, muy sufrida, y no es así. La vida en Cristo es una vida de gozo, es una vida de libertad. Amén, total liberación, ¿sí? Así que vamos a meternos en la palabra bien de lleno. Te animo que puedas tomar nota de los pasajes y que puedas dejar que realmente el Espíritu Santo, nosotros hemos orado por eso, para que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón y llevarte a esa plena libertad. A la luz de la palabra, a la luz de lo que dice la Biblia, encontrar esa plena libertad en cada área de tu vida. Amén, en cada área de tu vida. Amén. Vamos a buscar juntos en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a buscar el capítulo 5. Y fíjense qué tremenda esta palabra, el versículo 13, cómo afirma ese llamado para realmente ser libres. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la palabra aquí nos dice que fuimos llamados a libertad. Así que si todavía, como decíamos recién, hay algo que está atando tu vida, quiero recordarte lo que dice la Biblia. Dios te llamó a ser libre y Él va a hacerte libre. Él va a hacerte libre. Él es el único que puede romper esas cadenas que ataban tu vida. Él va a hacerte libre porque Él te llamó a libertad. Fuimos llamados a libertad. Pero esa libertad, justamente dice, debemos aprovecharla, debemos asumirla y entender que Cristo nos hace libres, pero no para que vivamos y hagamos cualquier cosa en nuestra vida, como dice aquí, dice, no como ocasión para la carne, sino realmente para poder servirnos por amor los unos a los otros. Y fíjense un poquito más abajo en el versículo 16, y ahí nos metemos en la llave de este mensaje. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa cuando dice los deseos de la carne? Está hablando con la Biblia cuando habla de la carne, está hablando de todo apetito de maldad que puede haber en nuestra vida, todo deseo pecaminoso, cuestiones que tienen que ver. De hecho, si quieren leer ahí, lo pueden leer después, en el versículo 18 está la lista de las obras de la carne y una serie de pecados y cuestiones que surgen de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Las cosas malas, tal vez egoístas o cuestiones de pleito, de inmoralidad, que van surgiendo en el corazón del hombre, como Jesús dijo, ¿no? No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Esas son las cosas que nos van atando, que nos van limitando, que vos decís, ¿por qué no puedo tener una vida de plenitud? Porque hay cosas y hay áreas que todavía están sujetos a estas obras de la carne. Claro, justamente darle lugar a la carne te esclaviza, pero acá estamos leyendo lo contrario, que en vez de darle lugar a la carne y hacer lo que la carne quiere, sino dice, la otra opción es andar en el Espíritu, y le está hablando a una iglesia. Como si fuese que uno pudiera decidir, ¿no? Y es así, justamente habla de vivir una vida en el Espíritu, de caminar. El original ahí en griego es la palabra peripateo,
que significa andar, caminar con, ¿sí? Seguir a alguien, pero al lado de alguien. Esa es la expresión que Pablo usa para vivir una vida en el Espíritu. Cuando dice Espíritu se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Y nos da la llave de que para vivir una vida de entera libertad necesitamos caminar con el Espíritu Santo. En el video anterior habíamos hablado que la unción del Espíritu rompe el yugo de esclavitud. ¿Amén? Y hablamos de que de caminar en las enseñanzas de Jesús íbamos a ser verdaderamente libres. Ahora, hoy queremos enseñarte a la luz de la palabra que la única manera de caminar en las enseñanzas de Jesús es caminando con el Espíritu Santo. Porque está en mayúscula. Andar Exacto. en el Espíritu Exacto. está con mayúscula. El nombre de Él, andar con Él, andar con una persona, es andar con el Espíritu Santo, porque Él es una persona, no te olvides de esto. Amén. Y dice, ahí nos da claro de que debemos elegir ese camino, ¿no? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora quiero decirte algo que es clave. Muchos quisiéramos que Dios nos lleve de las pestañas y nos saque de las cuestiones de la carne. Sí. No, pero aquí la Biblia dice que esto es una decisión personal. Cuando te está llamando a andar en el Espíritu, te está invitando a caminar en la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere para tu vida. Pero la decisión es tuya. Él no te va a llevar a la fuerza. La decisión de caminar con Él es nuestra. Para que podamos entender mejor este ejemplo, cuando Jesús llamaba a los discípulos, los llamó a seguirlo. A nadie lo agarró con una soga, lo ató y le dijo, vos te ordeno y te obligo a que me sigas. No, le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Los invitó a caminar. De la misma manera, para que nosotros hoy podamos entender cómo seguir al Espíritu Santo, así como los discípulos dejaron todo y le siguieron, así nosotros debemos seguir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder realmente vivir una vida de entera libertad. Fíjense en el versículo 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas, también nos habla de esta vida por el poder del Espíritu Santo. Ahí lo tenés, amor. Sí, dice 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense, está planteando una vida espiritual, una vida con el Espíritu Santo, una vida que es real, cotidiana de todos los días, pero con el Espíritu Santo. ¿Pero qué nos dice? Que si vivimos por el Espíritu, si Él es el que nos dio vida, el que nos renovó, el que nos acercó a Cristo, el que nos reveló la obra de Cristo, el Espíritu Santo, el que nos convenció, dice también, andemos, ¿cómo dice? Con el Espíritu. Sí, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. Bueno, ahí la palabra andar no es peripateo, ahí es otra. Y la quiero mencionar, en el original griego es la palabra estoicheo. ¿Qué quiere decir? Es andar, es caminar, pero en fila. Dice que es como caminar en una línea recta, ¿sí? Como en una línea trazada, es caminar justamente con el Espíritu, estoicheo, es el andar, pero de esta forma, en fila, ¿sí? En una línea recta. Incluso algunos traducen como poder andar rectamente, ordenadamente, ¿no? Hoy veíamos estudiando esta palabra que es andar ordenadamente con el Espíritu. Esa sería la traducción como justa. Detrás de Él, al mismo paso que va Él, siguiéndolo, ¿no? Perdiéndolo de vista. Porque en el momento que vos te distraes y satisfaces los propios deseos de tu carne, lo perdés de vista. Yo a veces pienso que no es lo mismo en este tiempo de cuarentena que digo, me voy a caminar un poco por la plaza. Sí. No es lo mismo ir sola que decirle a él, vamos juntos, ¿no? Claro. Yo tengo, cuando ya alguien camina a tu lado o vos podés caminar con alguien, bueno, ya es otro paso, ya cuidás, ¿no? De que no vaya uno atrás, uno adelante. Con el Espíritu Santo es lo mismo. Cada día, si vos decidís caminar detrás de él en fila, como dice acá, no lo puedes perder de vista. Claro. Tus pasos se tienen que alinear a su paso. Y así vas a andar en el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu. Amén. Y eso te lleva a libertad, que es el tema que hoy estamos tocando, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 8 y ya vamos a tirar enseguida 3 llaves fundamentales a cómo vivir en bien el práctico, Espíritu. ¿no? Claro, porque tal vez hoy ya algunos se estén preguntando, bueno, pero yo ¿cómo hago? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero estamos introduciéndonos en el tema, a la luz de la palabra, para que podamos entender que Cristo nos hizo libres y cómo, a través de su Espíritu. Primero a través de la obra de la cruz, donde Él ahí pagó por nuestros pecados, nos limpió con su sangre, todo su sacrificio nos libra a nosotros de la condenación, pero también una vida en el Espíritu. Hoy nuestra vida, una vez que conocimos a Cristo, vivir llevados, guiados por el Espíritu Santo, una vida realmente no carnal, sino todo lo contrario, una vida en el Espíritu. Romanos 8, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguramente digamos amén a esta palabra. Pero aclara algo, los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Se aclara. Esa letra pequeña hay que tenerla en cuenta, ¿no? Los que conocieron a Cristo, le entregaron su vida a Jesús, pero que no andan conforme a la carne, que no son carnales, sino que realmente viven una vida en el Espíritu. Amén. ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para ellos. ¿Qué quiere decir? No van a ser esclavos de nada. Cristo los hará realmente libres. ¿Por qué? Porque viven conforme al Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que en el versículo 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahí lo aclara más todavía, está más que claro. Vivir en el Espíritu me ha librado de la ley de pecado y de la ley de la muerte. Esa vida en el Espíritu en la que hoy queremos transmitirte. Una vida avivada por el Espíritu Santo. Una vida donde has podido sujetar tus deseos de la carne, donde todo lo que nace malo de nuestro corazón lo sometemos. No lo tapamos como en forma hipócrita, sino que decimos, Señor, queremos que esto rendírtelo, lo malo que sale de nosotros. Porque todos de alguna manera en nuestro corazón puede haber algún índice de maldad, de cosas que no son agradables a Dios, cosas de la carne, lo que la Biblia llama nuestra carne. Y todos de alguna manera necesitamos aprender a sujetar esa carne, ¿sí? Por ahí cuando hablamos de la carne, muchos lo relacionan con cuestiones de inmoralidad o pecados que son condenados aún por la sociedad. Pero la carne también es cuestiones de relaciones personales, donde por ahí entramos en pleito, nuestro mal carácter, nuestro orgullo, el egoísmo, la envidia. Exacto. Eso entra en la lista de la carne. Creo que ahí está detallado, recién estábamos leyendo en Gálatas, esa lista, ¿no? Que comienza con homicidios y uno dice, no, eso a mí, no, yo no maté a nadie, pero también habla de enemistades, también habla de celos, de pleitos, de contiendas, enojos, griterías. ¿Alguna de estas cosas te toca? Tal vez está en tu vida este área, este brote de la carne donde a veces se te escapan palabras que no correspondían o actitudes que no correspondían. Todo esto el Espíritu Santo lo quiere trabajar en nosotros. Amén. Y te quiere hacer libre. Amén. Porque no sos feliz cuando sos una persona que le das el gusto a la carne. Algunos creen que porque viven en el pecado, si eso es plena felicidad. Y no es así. Claro. La plena felicidad y el gozo es vivir una vida en el Espíritu Santo. Allí está el secreto de la alegría realmente. Amén. Y libertad. Esa es la liberación que el Señor quiere darte. Déjame ya introducirte en la primera llave. Vamos a ver el primer punto. Para poder vivir una vida en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser libres? Queremos ver desatarse esa liberación de parte del Señor. Bueno, vivamos una vida en el Espíritu. Bueno, ¿cómo hago? Ya quiero saber cómo hago. Lo primero, vamos a Romanos 8 y ahí vamos a ver 2 puntos. Toma nota porque empieza lo práctico para nuestra vida. Exacto, esta es la parte práctica para vivir una vida en el Espíritu. Queremos ser lo más práctico posible. Romanos 8, versículo 5. Hablando de esta vida en el Espíritu. Si se fijan en el título, dice la vida en el Espíritu. Sí. Ese es el título de todo el capítulo de Romanos 8. Pero ahí en el versículo 5 dice lo siguiente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bien concreto. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cuál va a ser el primer punto hoy? ¿En qué pensás? ¿En qué estás pensando la mayoría del tiempo de vida que va transcurriendo, tus días? ¿En qué pones tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo central en tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos a diario? Porque dice la Biblia que los que son de la carne viven pensando en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu? ¿Y qué es pensar en las cosas de la carne? Es que en tu mente siempre esté como algo central, algo relacionado con la carne o algo relacionado con el Espíritu. Aquí el consejo bíblico es que tu mente pueda estar en las cosas del Espíritu, ¿sí? Porque dice que los que viven en el Espíritu son las personas que siempre tienen su mente fijada en las cosas del Señor, para ser bien práctico. O sea, que tu mente no esté sumergida en pensamientos de la carne, en cosas, por ejemplo, en cuestiones de celo, de envidia. A veces eso inunda nuestra mente, o algo muy común en este tiempo que hablábamos hoy, el afán, la preocupación. Cuando el Espíritu Santo te entrega una palabra y te anima a confiar en Él, a creer en Él y a depositar tu confianza. Por ejemplo, en 1 Pedro cuando dice, echad toda vuestra ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de vosotros. Y uno en vez de poner la mente en la palabra y decir, Señor me cuida, Él me va a proteger, Él me va a sostener, no, empezamos, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo otro? Ya nuestra mente está preocupada. ¿Y qué voy a hacer si esto sigue así? Y que la cuarentena, y que esto, y que la pandemia... Y nuestra mente empieza como a producir aflicción. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde está tu mente? Y eso va a definir si tienes una vida en el Espíritu o una vida que
camina en la carne todavía, a pesar de haber conocido a Cristo, ¿no? Exactamente. Pensamientos siempre como inclinados hacia el mal, ¿no? O inclinados hacia los problemas, con temor, siempre creyendo que te va a pasar algo, atemorizados, pensamientos perturbados. Conozco mucha gente que sufre tormentos en la mente, aún de noche no pueden dormir. Bueno, esos pensamientos tenés que ser libre. Sí, amén. De esos pensamientos son los que, el primer punto, Dios te quiere decir, tenés que ser libre ahí, en tus pensamientos, que no me van a querer, que yo no sirvo, que no soy importante, que estoy solo, que a mí me dejan siempre a un lado. Cuestiones que la mente parece que no la podés frenar, ¿no? Que no la podés parar. Y eso te lleva a pesadillas muchas veces a la noche, eso te lleva a una autoestima baja, tiene toda una clase de consecuencias que todo comienza acá. Pero si vos cambiás y pones tu mente en el espíritu y en lo que Dios te está diciendo, vas a comenzar a sentirte libre en tus pensamientos. Gente que tiene un poquito de resfrío y ya tiene terror de tengo contagio, alguien me contagió, a ver dónde, con quién estuve. No, tranquilo, frenar esos pensamientos con la palabra, decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me va a cuidar, Él es mi protector, y comenzar a cambiar ese chip en tu mente para comenzar a ser libre. Sería la primer área donde el Espíritu Santo quiere trabajar sobre tu vida para hacerte libre. Una vida en el Espíritu, lo primero que va a afectar va a ser tu pensamiento. Vas a tener pensamientos de paz. Lo primero que va a surgir en tu mente van a ser buenos pensamientos. ¿Sí? Justamente si lo que ocurre es lo contrario, hoy es el día para decir, Señor, necesito que hagas un milagro en mi mente, mi pensamiento tiene que ser purificado. A veces hay pensamientos oscuros, cosas que el Señor quiere quitar, ¿sí? Para llevarte una vida en libertad. ¿Dónde comienza esa vida? En el espíritu, en tu mente muchas veces, en lo que piensa tu mente, porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. ¿Sí? Realmente, ¿cuáles son las prioridades en tu mente? Que hoy te lo puedas preguntar. ¿En qué pienso? ¿Sí? Con el mayor tiempo de pensamiento, a veces estamos en silencio, nuestra mente, ¿en qué está ocupada? Ahora, lo segundo, y es en qué ocupas tu tiempo. ¿Por qué? Porque ahí en Romanos 8:6 dice, el ocuparse, ahí a continuación, el versículo 6, el ocuparse de la carne. Fíjense, esta es una palabra que nos ha ministrado muchas veces. El ocuparse de la carne es muerte. Y acá es bien directo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, entendíamos con este pasaje el hecho de preguntarnos hoy, ¿en qué ocupo mi vida? Sí. El ocuparnos, ¿sí? El tiempo que uno utiliza, ¿en qué lo utiliza? Claro. Dice que si ocupas tu tiempo en las cosas de la carne, que solo van a saciar los apetitos de tu carne, en vez de tomar ese tiempo, invertirlo en ocuparte del Espíritu, ¿sí? Dice que eso va a traer muerte, pero si ocupas tu tiempo, ocupas tu vida, quizás, no sé, tu energía, tu fuerza, tus recursos, los ocupás para realmente atender al Espíritu Santo y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, te quiero servir, quiero ver lo que tú quieres para mi vida. Dice, eso va a desatar vida y paz sobre tu vida. Va a desatar una buena vida, va a traer avivamiento, va a traer paz. Entonces está bueno que hoy nos podamos preguntar y decir, ¿en qué ocupo mi vida? Este es un pasaje que a mí personalmente me ha ministrado mucho como padre de hogar, como incluso en lo personal, como hombre. Nosotros que los hombres a veces estamos pensando en el trabajo, en lo económico, bueno, queremos generar nuestros recursos para darle todo a nuestra familia. El Espíritu Santo muchas veces me ha tenido que confrontar con esta palabra y decirme, ¿en qué te estás ocupando? ¿Te ocupas más en tus propias cosas? Ustedes dirán, bueno, pero eso no es la carne, está bien, no eran cosas malas, a veces ocuparnos de nuestro trabajo está perfecto, es prioridad en nuestra vida, pero a veces cuando nuestro corazón y nuestra mente, eso está primero. Y si me sobra tiempo, me voy a ocupar del Espíritu Santo, ahí los roles se invirtieron, las prioridades, mejor dicho, se invirtieron. Y es donde empezamos, en vez de ver vida y paz, empezamos a cosechar muerte. Sí. Pero si ponemos primero al Espíritu Santo, esto lo hablo personalmente como hombre, como padre de familia, a los hombres, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que trabajar, me tengo que esforzar por darle lo mejor a mi familia, pero primero está el Espíritu Santo. Debo separar un tiempo para buscarlo. Sí. Hoy charlábamos de este tema, ¿no? Cuando a veces decimos, voy a buscar a Dios. ¿Cuándo? Y bueno, veo a la noche cuando termina el día, a ver qué tiempo me queda, cansado. Voy y lo busco. No. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué es ocuparse del Espíritu? Programar un tiempo a diario donde voy a estar bajo la influencia del Espíritu Santo en forma privada. Él va a estar hablando a mi corazón, invertir tiempo en leer la Biblia. Eso es ocuparse del Espíritu. Invertir tiempo para servir a los demás
porque servimos a Dios. Amén. Eso es ocuparse del Espíritu. A ver, en cada uno de mis días, en esas horas diarias, invierto tiempo para servir a otros. ¿Cuánto tiempo, no? Me gusta mucho el ejemplo de Jesús, por supuesto, ¿no? El mayor ejemplo de nuestras vidas. Cómo Él ocupaba sus horas bien temprano, a veces a la mañana, buscando al Padre. No sabían dónde estaban. Muchas veces los discípulos lo buscaban y alguien vio a Jesús y Él estaba ahí, ocupando sus horas con el Padre. Pero ¿qué hacía después? Salía de ese lugar privado, de ese tiempo secreto con su Padre, con Dios, y comenzaba a servir a la gente. Amén. Porque muchas veces solo ocupamos nuestro tiempo en el servicio Sí. y desequilibramos la balanza, ¿se entiende? O al revés. O al revés, solamente tenemos ahí nuestra búsqueda y salimos de la búsqueda y nos ocupamos de nosotros mismos y ya está. Pero Jesús es el perfecto equilibrio entre ese tiempo ocupado en la privacidad, en el lugar secreto con el Padre, pero al salir tenés que ocuparte del que está necesitado. Claro. Tenés que ocuparte, porque eso también es ocuparse del Espíritu. Exactamente. Eso también es ocuparse de las necesidades. Jesús dijo, aunque sea darle un vaso de agua al que está necesitando, es como que me lo hubieses dado a mí, dijo Jesús. Entonces, el perfecto equilibrio no es ni solo el servicio y las buenas obras, que son hermosas hacerla, pero descuidamos la privacidad, descuidamos el tiempo con Dios, pero tampoco la búsqueda, y cuando salgo nunca vuelco a nadie mi servicio. El poder dar, el poder ocuparnos. Exacto. Incluso pensar un poco en la necesidad del que nos rodea, ¿no? A veces estamos tan metidos en nuestra propia necesidad. Yo no sé, por ahí soy un poco violento con este pasaje, lo tomo en forma muy personal y le hablo desde mi experiencia. Cuando veo que estoy muy metido en mis cosas, me acuerdo de este pasaje. Diego, el ocuparte de tus propias cosas es muerte. Pero si te ocupas primero del reino de los cielos, si pones tu mente ahí, si buscas mi rostro, voy a desatar vida y voy a desatar paz. Así lo interpreto personalmente este pasaje. Y me ha sido de mucha protección esta palabra, para no deslizarme en las cosas de la vida y afanarme en las cosas personales, como les decía, en lo laboral. No, Señor, que pueda ocuparme de tu espíritu. A veces hay que separar un día a la semana, aunque haya trabajo, y bueno, yo tengo la posibilidad de separar un día de ayuno, de búsqueda, de oración. Bueno, no puedo en la semana, el fin de semana, ¿por qué no? Decir, bueno, el primer día del mes, decir, Señor, separa un día porque quiero ocuparme de tu espíritu, de poder estar en comunión íntima contigo, oír tu voz y poder realmente seguirte, porque ese es el objetivo, ¿no? Ser libres. Exacto. Ser libre. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacerte libre si solo te ocupás de las cuestiones de tu carne? Es necesario que te puedas ocupar también de lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Ahora vamos a lo tercero. Ajá. El tercer punto de cómo encontrar esa vida en el Espíritu. Dijimos, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces? Que habla de ocuparnos. Y lo tercero, y acá hay un punto delicado, ¿qué es lo que dices? ¿O cómo hablas? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Sí. Te puedo asegurar que el hablar, nuestro decir, nuestra manera de hablar, lo que decimos, ¿va a desatar una vida en el Espíritu o va a hacerte una persona completamente carnal? Ustedes miran, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una forma de saber, a veces cuando una persona habla, puedo detectar en 5 minutos de oír a esa persona, si la persona es una persona espiritual, que tiene una comunión con el Espíritu Santo, que ha rendido su corazón o está en esa búsqueda de rendir su vida a Cristo o al Espíritu, o vive una vida completamente en la carne, por la forma que habla. No solamente las palabras, amor, sino cómo decís las palabras. Porque vos podés decir lo mismo que otro, pero hay expresiones que golpean, hay expresiones que parecen látigo de nuestra lengua. Y tal vez vos decís, no estoy diciendo nada malo, pero sale de una manera que golpeás el corazón del otro, que violentás el corazón del otro. Y yo me doy cuenta enseguida en los niños, a veces ellos se dan cuenta cuando no quieren estar con ciertas personas adultas, porque parece que la forma que habla es como que estarían enojados, te dicen ellos, ¿no? Claro. Porque tienen una manera de decir que parece que su boca está como siempre enojada, como siempre lastimando. Cuidado con esta sinceridad a veces, cuidado con esta extrema palabras que pueden herir al otro. Vos decís no solo el no decir malas palabras, no solamente el no decir algo terrible, sino la manera en que vos hablás. Cuidado, porque el otro puede sentirse tan lastimado como que yo lo estaría insultando. Claro, el tema es que esto tiene algo directo en nuestra relación con el Espíritu Santo. Sí,
De hecho, cuando la palabra habla de no contristar al Espíritu Santo, viene hablando de que cuidado con lo que hablamos, ¿no? De no quejarnos, de no criticar, de no murmurar. Viene hablando en ese contexto y el pasaje dice, no contristen al Espíritu Santo. Yo te puedo asegurar que por nuestra boca muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo, como bien dice la palabra, y hemos roto esa comunión y por ende perdemos la vida en el Espíritu. En un instante es como que aterrizás de la vida en el Espíritu, empezás a caminar en la carne, ¿sí? Después no sabes cómo hacer las cosas porque te desconectaste con el Señor. Entonces yo quiero animarles hoy. Sé que es un poco confrontativo esto, pero esto te va a llevar a libertad. Y quiero leerte este pasaje, Jeremías 15, respecto a este punto. Versículo 19, Dios le habló a Jeremías y le tuvo que poner un ultimátum. Él iba a ser usado tremendamente como profeta. Dios lo iba a usar, es verdad, con su boca. Pero tuvo que decirle esto. Y voy a leer una porción de ese versículo de la NBI. Dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Dios le tuvo que decir a Jeremías. Jeremías 15:19. Sí. Le dijo, si evitas hablar en vano, o sea, vas a tener que cuidar y refrenar tu boca. De no hablar cualquier cosa. Y no lo primero que te viene a la mente es soltarlo, porque bueno, yo soy sincero. No. Un hombre en el Espíritu sabe refrenar su boca. Una persona que quiere vivir una vida en el Espíritu para encontrar esa entera libertad, debe aprender a controlar su boca. Su boca, lo que decimos, las reacciones, los gestos, esas expresiones que a veces son una simple palabra que soltamos, pero habla de nuestra carne, que todavía no ha sido rendida delante de Cristo. Y esto es un desafío para cada uno, no se salva nadie. Jesús mismo, en Mateo 12, para que entiendan el peso que tiene este tema de las palabras que hablamos, Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿saben que otra versión dice toda palabra inútil? Otra dice palabras vanas, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Tremendo. Está hablando de que toda palabra que sale porque sí de nuestra boca, en algún momento vamos a tener que rendir cuentas. O sea, fíjense el peso de lo que significa para Dios lo que hablamos. Lo que hablamos va a desatar una vida en el Espíritu o una vida totalmente carnal. La manera que hablas. A mí me gusta esta versión, la NBB dice, les aseguro que en el juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Está hablando de una falta de temor en la manera que nosotros nos expresamos. Con esto no estamos diciendo que seamos una tumba, que no hablamos nunca. Podemos expresarnos, reírnos, hacernos chistes, siempre con el respeto necesario, pero la Biblia nos enseña que tengamos cuidado en lo que decimos. Porque el decir nuestro, el hablar de nuestra boca, ¿sí? Las palabras que a veces soltamos sin temor de Dios. Sin temor, tal cual. Bromeamos a veces con cosas que son santas, que son del Espíritu. Tenemos que tener un cuidado, por lo menos nosotros como argentinos. Es algo muy común. Tal vez en otras naciones vemos más respeto en ese sentido a las cosas del Señor, a las cosas de la palabra, pero el argentino en ese sentido no es muy cuidadoso en esto, en el respeto, ¿no? En la reverencia. Y bueno, creo que debemos cuidarnos antes de hablar, antes de soltar una boca. A veces por ahí queremos quejarnos rápidamente, decir Espíritu Santo, yo quiero una vida en el Espíritu, yo quiero una vida contigo, Señor. Quiero andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. A veces nuestra carne sale como queriendo quejarse o criticar o apurarnos a hablar mal de alguien. Y ahí es donde perdemos esa vida en el Espíritu. Rompemos esa relación, ese caminar. Entonces, esto es para los que quieren ser libres. Este mensaje hoy te está dando 3 llaves para que puedas encontrar libertad en el Espíritu. El único que te va a llevar a esa libertad es el Espíritu Santo. Porque Él hace lo que el Padre y el Hijo le han puesto. ¿Sí? Nos ha mandado el Señor ser libres, como leíamos hoy en Gálatas. A libertad fuimos llamados, pero debemos caminar con el Espíritu. ¿Y cómo hago? Tengo que preguntarme hoy, ¿en qué está mi mente? ¿En qué vivo pensando todo el día? Exacto, en qué me levanto y me acuesto pensando. Mi mente está todo el tiempo en eso. Bueno, ese punto donde está tu mente va a definir si estás caminando con el Espíritu o estás caminando en la carne. ¿Sí? Número 2. Dijimos, en lo que ocupo mi tiempo, ¿qué es lo que hago de mi día? ¿Está bien? Voy a trabajar, estudio, paso tiempo con mi familia. Uno dirá, me siento a ver televisión, hoy está de moda Netflix, invierto tiempo ahí, invierto tiempo ahí. No sé si eso se llama inversión. Pero también uno puede decir, tengo un tiempo de descanso, de recreación, no está y mal, está bueno. No está mal. Pero ¿te ocupaste del Espíritu ese día? Tiene que ser prioridad en la agenda. No lo postergues más. Ocupate del Espíritu y del reino de los cielos. Y tercero, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que habla mi boca? ¿Habla bendición? ¿Habla fe? ¿Hablo lo que el Espíritu Santo me ha dicho? ¿O hablo derrota? ¿Hablo frustración? ¿Hablo fracaso? Hermano querido, deja que hoy el Espíritu Santo
pueda trabajar en estas 3 áreas, ¿sí? En tu mente, en tu voluntad y tu ocupación, en lo que haces y en lo que dices. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a elevar tu vida a una vida de victoria. Esa es la vida en el Espíritu. Es una vida victoriosa. La carne va a traer aflicción sobre tu vida. Si le das el gusto al apetito de la carne, lo único que vas a ver es aflicción, tristeza, derrota. No quiero ni hablarlo. Vamos a mencionar que vamos a hacer todo del Espíritu. ¿Amén? Amén. Vamos a seguirlo, vamos a caminar con Él, vamos a ir derecho. Y a veces duele ese tiempo de enderezamiento donde el Señor nos está llevando a caminar con Él. Hay procesos donde uno pasa por desiertos, por pruebas, pero te puedo asegurar que eso es un camino de libertad. Caminar con el Espíritu. Como una consecuencia es tener una vida de vida y de paz. Amén. Porque si te estás ocupando del Espíritu, en consecuencia, vos solo te vas a dar cuenta de que comenzás a tener paz en tu interior. Y una conclusión que me gustaría cerrar es que no te preocupes tanto por sacar la carne, no te obsesiones por decir tengo que morir a la carne, sino al contrario, obsesionate si querés por buscar al Espíritu y por caminar detrás de Él. Y vas a ver cómo lo que tanto te afanaba y te afligía de tu carne se empieza a morir solo, porque lo dejaste de alimentar. Amén. Preocúpate por alimentar tu espíritu, preocúpate por buscarlo, preocúpate por servirlo, preocúpate por pensar en Él, tener tus pensamientos con una mente renovada en el Espíritu. Preocúpate por lo que haces las horas de tu día, que sean horas bien invertidas. La Biblia dice cuando hay malos tiempos, entonces es cuando tenemos que cuidarnos en lo que ocupamos nuestras horas. Cuando el tiempo es malo, tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestro tiempo, con nuestras horas. Todo esto te va a traer como consecuencia una vida en el Espíritu, una vida de paz. Y la carne se va a empezar a morir sola, porque no la alimentaste más, porque ya no te pusiste a pensar todo el día en eso que tanto te afligía, porque ya comenzaste a invertir tus horas en otra cosa y porque ya no hablas más de pecado, de muerte, de chismerías, de mentiras, de pleitos, de enemistades. Todo eso se murió. Entonces se va a debilitar y vas a ver cómo lo que es del Espíritu va a comenzar a crecer. Quería decir que en Romanos 8, versículo 13, justamente esa es la palabra que cierra este mensaje, es lo que vos decías, acerca de que por el Espíritu, dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Amén? ¿Cuál es el secreto? Una vida en el Espíritu. ¿Cómo puedo sujetar mi carne? ¿Cómo puedo hacer que esa carne muera? Las cosas malas que nacen de nosotros, eso tiene que morir. ¿Cómo? Viviendo una vida en el Espíritu. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Vivir en el Espíritu. Ya te dijimos cómo hacerlo, cómo lograrlo. Pero que de alguna manera hoy puedas entender la dependencia del Espíritu Santo. Saben que muchas veces nosotros durante muchos años trabajamos con jóvenes, adolescentes, jóvenes, y nos preguntaban otros líderes o pastores de jóvenes, nos decían ¿cómo hacen para que los jóvenes amen al Señor, no se quieran ir a una vida descarriada, sino que sirven al Señor con pasión? Y nosotros decíamos, no hay algún mérito en nuestra vida, sino que una sola cosa buscamos de ellos, que vivan en el Espíritu, que amen al Espíritu Santo. No le hablamos de que tienen que dejar esto o aquello o quitar esto de sus vidas, no, pero sí les llevamos a amar al Espíritu Santo. Y ese amor por el Espíritu Santo, esa devoción, esa búsqueda insaciable de la persona del Espíritu Santo va a traer esa vida en el Espíritu, y la carne, como leímos recién, comienza a secarse. Sí. Todo lo que es de la carne, los apetitos de la carne empiezan a desaparecer, empiezan a menguar. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo diario hasta el último día, ¿no? Que Cristo nos llame a su presencia. No poner el énfasis en la carne, porque al final te obsesionás y te la pasás pensando en la carne, sino poner tu énfasis en el Espíritu. Amén, Comenzá a hablar, ¿no? Como habla el Espíritu Santo. Comenzá a pensar como piensa Él y comenzá a actuar en consecuencia por ese pensamiento y ese sentimiento que pone el Espíritu Santo. Y vas a ver que tanto sea un vicio, a veces quieren dejar de fumar o quieren dejar ciertas cosas y parece que más se obsesionan, ¿no? Pero simplemente te digo, busca al Espíritu Santo, seguilo con ese marchar en fila. Amén. Y vas a ver cómo eso se va a debilitar y va a perder fuerza en tu vida y vas a ser libre de esas cadenas. Amén. ¿Qué les parece si oramos y ya mismo le pedimos al Señor, todos juntos, poder pedirles al Espíritu Santo que nos dé esa vida en el Espíritu? Amén. No piense que es algo imposible, no lo es, no lo es. Jesús nos dejó el modelo a seguir, nos enseñó lo que es una vida en el Espíritu y hoy debemos nosotros tomar con responsabilidad
este caminar detrás del Espíritu Santo, obedeciéndolo. Y si hace tiempo que no oí su voz, que hoy pueda decirle: Señor, perdóname, me había distraído en mis afanes, en mis cosas, en mis preocupaciones, y que hoy el Señor pueda restaurar tu mente, Sí, amén. tu corazón, aún tus oídos para oír su voz. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. La claridad de tu palabra, Señor. Gracias. Cuando nos dice que hay una vida de libertad viviendo en el Espíritu, Señor. No es con esfuerzo humano, no es con religión, es por la persona del Espíritu. Él es el que hace la diferencia. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, decide ahí donde estás, enséñanos a vivir en el Espíritu. Realmente, en forma sincera, conocer lo que es caminar con el Espíritu Santo, como decíamos al comienzo, y no satisfacer los deseos de la carne. En esta hora podés hacer una rendición delante del Señor y decirle: Señor, se haga tu voluntad en mi vida, venga tu reino, Señor, todos mis deseos, aún, Señor, los apetitos de la carne, yo te los rindo, Señor. Sí, quiero Señor, caminar en el Espíritu porque quiero ser libre. Pensamientos de temor, gran preocupación, afán, todo eso, rendíselo al Señor. Señor. Decirle: yo voy a confiar en ti, Espíritu Santo. Me voy a aferrar a tu palabra y voy a caminar contigo. Te seguiré, Señor. Voy a caminar derecho detrás de ti, Señor. Muéstrame el camino, decíselo. Muéstrame el camino recto que has trazado, porque quiero ser libre. Y desato en el nombre de Jesús, liberación sobre tu vida, liberación sobre tu carne, que seas libre de los deseos de la carne, libres de los deseos de la carne. Y el Espíritu Santo va a traer vida y va a traer paz sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que haces. Sí, Señor, yo sé que el Señor va a traer libertad, libertad sobre cada área de tu vida. Cada área de tu vida recibe esa liberación en el nombre de Jesús. Es por el Espíritu. Señor. Es caminando en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Que en esta hora puedas tomar esta palabra, puedas abrazar la libertad y decirle: Espíritu Santo, rompe mis cadenas. Rompe mis cadenas, sea en la salud, esté sufriendo situaciones de enfermedad. Ahora enviamos sanidad, liberación allí a la gente que está internada en el hospital. Salud en el nombre de Jesús. El que está sufriendo como un azote en su cuerpo. A través de esta palabra enviamos sanidad y liberación. Amén, en el nombre de Jesús. Si tenés tormentos en tu mente, ahora libertad en el nombre de Jesús. Esclavitudes de años, situaciones que te agobian, ahora sé libre en el nombre de Jesús. Pero tomes esta libertad y camines con el Espíritu. Camines por el Espíritu. No solamente es algo que Dios te hace libre, sino que puedas aprender a tener una vida ordenada, una vida en el Espíritu, para poder continuar en esa entera libertad que Dios nos prometió. Gracias. Gloria al Señor. Cada vez que decidas obedecer al Espíritu Santo antes que a tu carne, vas a abrir camino hacia esa libertad. Vas derecho a la libertad. El Señor te está haciendo libre. ¿Cómo? Obedeciendo al Espíritu Santo. Caminando con Él. Se desata libertad. Te lo puedo asegurar. Nosotros lo hemos comprobado y caminamos en esa victoria. El Señor nos está enseñando a ir a entera libertad. ¿Cómo? Obedeciendo al Espíritu Santo. Sin a veces razonar tanto la orden que el Señor te da, sino haciéndole caso. Haciendo lo que Él te dice hacer. Lo que la palabra te muestra hacer. Obedeciéndolo. Entras en entera libertad. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay cosas que vas a tener que cambiar, tal vez hay estructuras de tu día a día que vas a tener que modificar para poder caminar con alguien. Vas a tener que tener la conciencia de que el Espíritu Santo va a tu lado y tal vez hay algunos hábitos que van a tener que ordenarse esta semana. Pero es tremendo lo que es caminar en libertad y ya no en ataduras. Así que te conviene vivir una vida por el Espíritu. Amén, amén. Celebramos esa victoria y te animamos a buscar al Señor incansablemente y te dejes guiar por el Espíritu Santo a una vida de entera libertad. Realmente Dios te bendiga. Ten una semana de victoria tremenda. Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Libertad para ustedes. Amén.